Eguerdion, hasiko gara Iraia Iturregiren prentsaurrekoarekin. Está Iraia Iturregui disponible para vuestras preguntas cuando queráis. Hola Iraia, buenos días, Egunon. Egunon. Bueno, ¿cómo está el equipo después de este parón por selecciones, después de 15 días sin competir? ¿Cómo tienes a las jugadoras? Bien, cierto es que no recuperamos lesionadas, pero bueno, hemos tenido también tiempo para trabajar, para corregir algunos errores que veníamos cometiendo, sobre todo en fase ofensiva, en ataque organizado. Y nada, luego las 3 de la selección pues ya justo han llegado hoy en el entrenamiento previo al partido y nada, preparadas para competir mañana. Otro derbi, ¿no? ¿Te está sorprendiendo, aunque estáis empezando todavía, el Eibar, el rendimiento que está teniendo? Hombre, ya jugamos contra ellas en pretemporada y a pesar de que, bueno, que el resultado fue bastante favorable para nosotras, a mí el Eibar me gustó. El resultado fue demasiado abultado y me gustó porque, bueno, es un Eibar ofensivo, es un Eibar que va al ataque, es un Eibar que realiza un juego más combinativo que el que hacía el año pasado. Y a la vez yo creo que en fase defensiva, que quizá en pretemporada pues era algo a mejorar que tenían, pues también les veo mejor, ¿no? Entonces, bueno, han optado por jugadoras de la casa, una combinación de jugadoras de la casa y jugadoras catalanas y bueno, yo creo que quieren hacer esa mezcla, ¿no? De unir un poco esa intensidad, esa garra, ese competir bien con, pues bueno, con jugadoras también de calidad y que en fase ofensiva pues que saben a lo que juegan. Iraia, antes hablabais del parón, ¿no? No sé, a los entrenadores o las entrenadoras los viene bien, a veces viene bien, a veces viene mal. ¿Crees que en este caso os ha venido bien parar, os ha perjudicado parar? ¿Cómo lo ves? A ver, a mí personalmente no me gusta parar tan pronto, porque hemos tenido 2 jornadas de liga y paras. Entonces, independientemente del resultado del San Mamés, yo no quería parar, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando pierdes, pues prefieres personalmente, a no ser que el partido sea un desastre, que dices, bueno, por lo menos tengo tiempo para trabajar en los entrenamientos, a mí me gusta competir cuanto antes, ¿no? Pero bueno, al final es algo que no podemos elegir, pero si me das a elegir, hombre, si ya llevas 5, 6, 7 partidos de liga, pues no te importa parar porque las jugadoras también pues necesitan un poco de oxígeno, ¿no? Y a veces pues el darles el fin de semana libre, ves cómo vienen el lunes, ¿no? Otra vez con las pilas cargadas, pero bueno, en este caso yo no lo veía necesario. Iraia, yo te quiero preguntar, hace 10 días más o menos acabó el plazo para el tema de los estatutos, de profesionalizar el fútbol femenino. Esta semana, si no me equivoco, fue el lunes o el martes, la Federación rechazó un nuevo acuerdo televisivo. ¿Cómo estáis viviendo en el Athletic, que bueno, es distinto a cómo, si charlas con otras compañeras de profesión, cómo se está viviendo en otros clubes y vosotras mismas todo el jaleo que hay alrededor de vosotras? Hombre, pues a pesar de que no estemos quizá inmersas, ¿no?, en todas esas reuniones, que no estamos presentes, quieras o no, es que al final indirectamente luego te influye, ¿no? Entonces sí que se comenta, ¿no? Y lo que yo te puedo decir desde esta parte es que lo que queremos tanto jugadoras como cuerpo técnico es que se lleguen a acuerdos, bueno, que se tomen decisiones que sean favorables para el fútbol femenino y que se visibilice, ¿no? Que se retransmitan todos los partidos posibles. A partir de ahí, pues todo lo que no sea llegar a un acuerdo, pues yo creo que es negativo para el fútbol femenino. Ahora, yo no te voy a empezar a valorar si quién tiene la razón, si unos, si otros, sino que lo único que queremos nosotras es el bien para el fútbol femenino, que lleguen a un acuerdo y que evidentemente ese acuerdo pues sea favorable para el fútbol femenino español. En este aspecto, a la hora de hacer tu trabajo, partidos no se retransmiten. Claro, en otras temporadas sí se retransmitían, podíais seguir los partidos de
de las rivales. ¿Cómo lo hacéis ahora? No sé si tenéis alguna plataforma que os facilite ese trabajo o es un poco a la antigua usanza. No, tenemos una plataforma en la que tenemos acceso a absolutamente todos los partidos de todos los equipos en todas las jornadas. Entonces, en ese análisis del rival no tenemos ningún problema. Hombre, a mí sí que me suele gustar, aparte de verlo en directo, luego volver a ver el partido para analizarlo más tranquilamente y pierdes ese directo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido no tenemos problema. Irai, has hablado un poco, pero bueno, en la semifinal de la Euskal Herria Copa contra el Eibar jugó una buena primera mitad, incluso tuvo ocasiones, el resultado fue un poco engañoso. ¿Un poco te vale para el partido de mañana? Hombre, hay cosas que nos valen y evidentemente dentro de los análisis que haces para preparar el partido está el análisis de ese partido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que ellas hicieron muchas cosas bien en ese partido, sobre todo en la primera parte, y nosotras también hicimos bien, porque bueno, al final ellas también a veces asumen ciertos riesgos que luego a ti te pueden beneficiar, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente se han analizado ese partido y se han analizado los dos partidos que ha jugado el Eibar también en las dos primeras jornadas, igual que habrán hecho ellas. Y en ese sentido lo que hablamos, no me sorprende el rendimiento del Eibar porque en pretemporada ya me gustó lo que vi, ¿no? También conozco a la entrenadora desde su etapa en el Segul, que nos enfrentamos cuando yo estaba en el filial y bueno, siempre me ha gustado, ¿no? La intensidad que imprime a sus equipos, el hecho de que intente combinar, ¿no? Ese juego combinativo luego también te puede hacer daño, pues bueno, siendo profunda. Bueno, es una entrenadora que yo creo que está abierta a, dentro de su idea de juego, de aprovechar las características de sus jugadoras para sacar rendimiento, ¿no? Y yo creo que con el Eibar lo poco que llevamos es un equipo que a mí me gusta, es un equipo joven, también lo combina con algunas jugadoras veteranas, entonces yo creo que tiene mucho equilibrio en todos los sentidos. Has dicho que las tres internacionales han vuelto hoy. ¿Las ves ya para entrar en la dinámica del equipo, para jugar, o como han estado fuera con la selección, es pronto? No, bueno, ellas han estado entrenando con la selección y bueno, al final lo único malo, digamos, es que solo las tienes el día previo al partido, pero bueno, ellas también ya han visto y hemos visto el vídeo para que lo pudieran ver ellas también y en ese sentido están las tres disponibles para mañana. Hay que jugar en hierba artificial, ¿no? Otra vez, aunque ya has dicho en otras ocasiones que hay que acostumbrarse, adaptarse, otra vez hierba artificial, ¿no? Sí, bueno, es lo que hablamos, ¿no? Que muchas veces fuera de casa pues nos toca competir en campos de hierba artificial, donde pues bueno, el balón no rueda igual que rueda en un campo de hierba natural como Lezama o como San Mamés. Y en ese sentido pues hay que adaptarse, ¿no? Es verdad que allí los partidos en experiencias previas, incluso si ves los vídeos de diferentes equipos que juegan allí, pues es un juego más directo, incluso equipos que son más de juego asociativo, pues van a ese campo y sí que intentan combinar un poco el juego asociativo con un juego más directo. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que es un campo más grande que el que jugamos en Madrid, pero cierto es también que bueno, pues el tema de los duelos aéreos, de las caídas, de las acciones a balón parado, pues vuelve a recobrar mucha importancia. ¿Listo? Vale. Bueno, Es que recasco. es que recasco. ¿Eh?